Buenas tardes, ¿se me escucha? Muy buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha, se me escucha, se me escucha? ¿Sí? Excelente, excelente. Siendo las 5:37, damos inicio al curso de cívica. Ya en la clase anterior hemos visto las normas sociales, normas morales. Ahora nos tocaría las normas religiosas. Y la pregunta es, como siempre aperturamos y decimos, ¿qué entiendes tú por normas religiosas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué son normas religiosas? A ver, jovencitos. A ver, a ver, a ver. A ver, quién me dice que son normas religiosas? A ver, a ver. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, alumnos? ¿Cómo están, jovencitos? ¿Sí? Como decimos siempre, acuérdense algo, la peor remedio, la mejor en la forma virtual, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos por normas religiosas? A ver, ¿quién me dice qué entendemos por normas religiosas? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Es algo como una prohibición que sirve para regular la conducta, el comportamiento humano en un ámbito específico de la vida. Sí, pero más que un algo, ¿no? Son leyes, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Vamos a decir o vamos a abarcar con la definición aproximadamente, ¿sí? Son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad, ¿sí? Acá ya hablaremos de santidad, ¿verdad? Este tipo de normas plantean las exigencias que el hombre debe cumplir para agradar a Dios y así ganarse un paso al paraíso, ¿sí? Aproximadamente eso es lo que nos induce o nos lleva las normas religiosas en el haber. También, cuando hablamos de normas religiosas, estamos hablando de que no mentir, ¿sí? ¿Qué más? Hacer la oración, amar al prójimo y también decir la verdad, ¿verdad? Aunque nos cueste. Por tanto, estas normas pueden ser escritas, ¿sí? Es decir, en la Biblia que hemos visto o que estamos en la iglesia, ¿sí? O también pueden ser transmitidas oralmente, ¿por qué? Por nuestros abuelos, padres, tíos y por generación en generación. Entonces, las normas religiosas tienen como objetivo, escucha bien, tienen como objetivo ayudar a a las personas, ayudar a las personas a vivir de acuerdo con los valores y creencias fundamentales de su fe. Es decir, nos ayuda a crear conciencia, nos ayuda a valorar lo que tenemos. Y en la siguiente clase vamos a ver lo que es los valores morales, ¿verdad? Es decir, darnos una referencia de valores morales. ¿De qué? Cómo conducirnos, ya sea en casa, colegio, universidad, y específicamente todo eso nos lleva a dónde? A la sociedad, ¿sí? Hasta acá, jóvenes, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? A ver, lo leo. Dime si se entiende. Dime si se entiende. Excelente, excelente, excelente. Entonces, dicho eso, como ves ahí, normas religiosas. ¿Qué ves? Acá, donde estoy subrayando, donde está el círculo, el cursor, ¿qué ves? Es decir, en esta partecita donde está el cursor, ¿qué ves? ¿Qué observas? Una hostia, ¿verdad? Y acá, en el siguiente, en la otra imagen, ¿qué ves? Un libro sagrado, ¿verdad? La Biblia. Entonces nos referimos a qué? A las normas que nos han instruido durante mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Por lo cual, decimos, las normas religiosas son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. Ojo, la santidad. Punto uno. Este tipo de normas plantean las exigencias que el hombre debe cumplir.
¿Para qué? Para agradar a Dios y así ganarse un paso al paraíso. Y cuando hablamos de un paso al paraíso significa no hacer las cosas por hacer, sino hacerlas conscientemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llama sentido común. Y el sentido común nos lleva a dos cosas. Tener una fe incrementable y una razón que nos ayuda, por medio de la voluntad, seguir lo que hemos planteado. Un ejemplo, si yo digo que tengo que cuidar en casa, lo tengo que hacer. Si yo digo, tengo que cumplir con mis deberes, si estudiar, lo tengo que hacer. Se me viene un santo, un cumpleaños de una persona muy importante y tengo un examen que dar. La pregunta es, ¿qué es lo que tomas tú? ¿La fiesta con los amigos o el examen? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? Somos 44 mínimo. 5 respuestas, por favor. ¿Mm? El examen, ¿verdad? Muy bien. Y todos coincidían conmigo, ¿verdad? El examen. ¿Por qué el examen? Porque fiestas habrá un montón, pero un examen de admisión, o ese examen de admisión, me dice a mí, si ingreso o no ingreso, entonces con mayor razón, ¿verdad? Porque después del examen de admisión, ingreso, vendrán muchísimos y muchísimas fiestas en su debido momento. Y eso es lo que te dice acá. Cuando hablamos de normas religiosas, dice que son consideradas leyes obligatorias. Pero más que leyes obligatorias, son conscientes. Porque ¿quién lo hace? El ser humano. ¿Quién lo hace? Uno mismo. ¿Quién lo hace? Nosotros viendo lo que más adelante puede ser una alegría o más adelante una tristeza. ¿Por qué una tristeza? Porque si no hago las cosas correctas, sabes cómo termina. Pero si yo hago las cosas correctas, sabes también cómo termina. Por lo cual, eso trata las normas religiosas. A su vez, características de las normas religiosas. Son inconcebibles. Es decir, nadie puede obligar a un individuo a cumplirlas. ¿Sí? Es decir, son internas, inherentes en cada ser humano. No te pueden poner una pistola y decir, hazlo. Es que esto, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque eso escapa de las posibilidades de un individuo a otro individuo. Entonces, significa que escapa, significa que no hay un sentido principal de decir, haz esto, haz aquello, que yo te tengo que obligar. No existe eso. Lo que existe es que nosotros, como seres humanos, como ¿sí? ciudadanos, tenemos la obligación de hacerlo porque nos nace, porque queremos hacerlo. ¿Sí? Es como que tú vas a un restaurante o vas a una bodega y compras lo que a ti te agrada. ¿Sí? Imagínate un ejemplo, una gaseosa. Tú dices, Inca Cola, ¿venderás Inca Cola? Sí, ¿me puedes vender uno? Y el vendedor dice, no, te vendo una Pepsi, una cola real. No, pero yo quiero Inca Cola. No es eso vendértelas. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Entonces tú te fueses y dices, me voy. Y así vas a otra bodega y te dicen lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú? Dime, ¿cómo te sentirías? ¿Feliz? ¿Alegre? ¿O te sentirías molesto, agraviado porque no te tratan bien y demás? A ver, lo leo. A ver, ¿cómo te sentirías? ¿Mm? Molesto y triste, ¿verdad? Lo mismo es esto, inconcebible. Está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, nosotros decimos, oye, ya, ¿me han dicho eso? No. Si lo que me han dicho lo tengo que yo fundamentar. Ojo, ¿cómo enseñas al otro? Con el ejemplo. ¿Sí? A su vez, la valoración de la conducta la realiza el mismo sujeto. Es decir, nosotros mismos realizamos esta acción que es tan importante de levantarnos temprano, de ducharnos, de acicalarnos, de tomar desayuno, de ayudar en casa y demás. ¿Por qué? ¿Porque me obligan? No, porque hay que, una que, conducta de valoración. Si yo sé que en casa necesitan ayuda,
yo no fácilmente no voy a tirarme al sofá y que todos hagan y yo no haga nada. No es así. Lo que sí es así es que tenemos que ayudar en todo sentido. Así que no nos digan, autónomas, surgen del propio sujeto, su autoconvencimiento y autorregulación. Un ejemplo, ¿para qué estás estudiando acá? ¿Por qué estás estudiando en la Pierre Ribeiro? ¿Ah? ¿Cómo si has llegado a la Pierre Ribeiro? A ver, ¿ah? ¿Y por qué la Pierre Ribeiro? A ver, Juancito, ¿qué me dice? A ver, mínimo 5 respuestas. Somos 43. A ver, quiero saber tu reacción. Dice acá, para ingresar, mi familiar me recomendó, excelente, que preguntó y me gustó el formato. ¿Qué más? ¿Qué más? Rosmedia me pone un signo de interrogación. ¿Ah? ¿Wax? ¿Cuál dice? ¿Ah? Chucan, chucan. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿y hasta el día de hoy, te sirve lo que estás aprendiendo en esta Academia P. Ribeiro, la mejor de la forma virtual? ¿Sí? ¿Mm? ¿Ves que con estas clases interactivas que damos nosotros los docentes a ustedes, te ha ayudado a lo largo de estos meses? ¿Sí? En general, ¿has visto un progreso? ¿Tu familia ha visto un progreso en ti, en ustedes? ¿Y están satisfechos que sigas estudiando? A ver, ¿quién me responde? Del 1 al 1000, ¿cuánto pondrías la forma de enseñanza en general de nosotros, los docentes, y de la academia hacia tu persona? A ver, jovencitos, a ver, los leo, los leo, los leo. ¿Mm? Los leo. Muy bien, buen puntaje, 8,50. Muy bien, Santiago. Gracias por tu veracidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solamente uno? ¿Mm? Muy bien, Gabriela. Excelente, 1000. ¿Sí? A ver, uno más, uno más, uno más. 900, Julio. Excelente. ¿Por qué te digo eso? Porque esas son las normas autónomas. Surgen del propio sujeto. Es decir, yo estudio porque, aparte de que quiero ser profesional, aparte de ingresar, porque me gusta. Y si mi familia me está dando la opción, ¿por qué la tengo que desaprovechar? ¿Sí? Y más aún en esta academia tan hermosa llamada La Pierre Ribeiro, la mejor en la forma virtual, ¿verdad? A su vez, ¿cuáles son las normas religiosas? Ojo, ¿cuáles son las normas religiosas? La oración o el rezo a la divinidad superior, es decir, a Dios, tanto para pedir como para agradecer. Y la pregunta es, pedimos mucho, ¿verdad? Uf, pedimos muchísimo. Señor, ayúdame en esto, ayúdame a mi mamá, a mi papá, a mis tías, a mi hermano, hasta mi perro, ¿no? Pero ¿somos agradecidos? La pregunta es, ¿somos agradecidos? Como dice acá, ¿verdaderamente agradecemos? ¿Agradecemos? ¿Mm? Ese es el detalle. ¿Agradecemos verdaderamente? ¿Sí? La pregunta es, al levantarte, ¿te levantas dándole gracias a Dios? Y al acostar, ¿te acuestas agradeciéndole a Dios por el día, ya sea bueno o ya sea malo? Ese es el detalle, ¿sí? Has escuchado, y me supongo cuando tú has sido más pequeño, ¿sí? En edad, mamá y papá decían, hay que rezar. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto, ¿sí? ¿Te acuerdas que papá y mamá te decía, a ver tus manitos, júntalas y hay que rezar juntos? ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Inclusive te decían repitiendo, ángel de la guarda, dulce compañía, ¿cierto? También, no comer carne roja en determinados días sagrados como símbolo de respeto a Jesús. ¿En qué sentido? Semana Santa, ¿te acuerdas? En Semana Santa,
¿Es bueno comer parrilla? ¿Es bueno irse de vacaciones? Eso, ¿sí? A eso se refiere. También, no robar ni matar, ayudar al prójimo, ¿sí? Por lo cual, y cuando hablamos de no matar ni robar, te lo he puesto en dos, ¿sí? ¿Por qué dos? Porque no se hace, pues. Porque si robas, robas doble. Robas a la persona y estás robando a Dios. Y igual viceversa, ¿sí? Entonces, y si es bueno ayudar al prójimo en todo sentido, ¿sí? ¿Y quién es el prójimo? El que está más cerca, pues. Papá, mamá, hermanos y demás. También, ¿cuáles son las normas religiosas? Oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar, confesar los pecados mortales al menos una vez cada año, y en peligro de muerte y si ha de comulgar. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia, ¿verdad? ¿Qué distingue a las normas religiosas? Las normas religiosas son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. Este tipo de normas plantean las exigencias que el hombre debe cumplir para agradar a Dios y así ganarse un paso al paraíso. Es decir, nuevamente, un paso al paraíso, que significa que tenemos que vivir en santidad. Lógicamente que eso cuesta muchísimo, ¿verdad? Y mira acá, cuando hablamos de las exigencias, cada día nosotros nos retamos a nosotros mismos, no al otro ni a la otra. ¿Y cómo lo hacemos? Con el ejemplo. Lo hacemos mirando hacia adelante. ¿Nos podemos caer? Sí, nos podemos caer. Pero la pregunta es, ¿tienes el deseo de levantarte? Ese es el detalle, jóvenes. ¿Sí? Tipo de las normas religiosas. ¿Sí? Por los cuales, inconcebibles que hemos puesto, esto que nadie puede obligarnos a seguirlas, sino que debemos someternos a ellas, ¿verdad? Internas, pues generalmente somos nosotros mismos quienes sabemos si las hemos cumplido o no en vuestra vida cotidiana. Unilaterales significa que es uno mismo del sujeto, está dentro de mí, ¿sí? También, ¿cuál es la finalidad de la norma religiosa? Todas las normas religiosas tienen como objetivo que modificar la conducta de la población de tal forma que ésta sea apropiada y acorde a los designios de lo que se interpreta como voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, hemos visto las normas jurídicas, que viene ¿de dónde? De lo judicial. Las normas sociales, de la sociedad. Las normas morales, de la conducta del ser humano. Ahora estamos viendo las normas religiosas, que viene y hace un conjunto de qué? De leyes obligatorias o más que leyes obligatorias, son preceptos que todo ser humano lo tiene que vivir de una forma habitual, de una forma sana, de una forma que te ayude a crecer como sujeto y como persona. ¿Sí? Entonces, importancia de las normas, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, las normas religiosas, ¿verdad? De, ¿Cuáles son? Las normas religiosas tienen como meta moldear la conducta de los individuos con la intención de que ésta sea respetuosa con lo que se le considere como voluntad divina. Y acá viene la pregunta, jóvenes. Viene la pregunta. Tú, como ser humano, ¿cómo vives las normas religiosas? ¿Sí? ¿Cómo haces que estas normas religiosas estén dentro de tu sistema o de tu sociedad? A ver, te leo tus respuestas. ¿Mm? A ver, ¿nadie? A ver, a ver, a ver, a ver, poniéndolas en práctica. Muy bien, Gabriela. A ver, otra respuesta. A ver, ¿Mm? A ver, otra respuesta. ¿Nadie? A ver, la pregunta es, ¿cómo
Santiago, y para lo demás, cómo las normas religiosas te ayudan a ti para crecer y ser mejor ciudadano en esta sociedad actual, ya sea en casa, colegio, universidad o sociedad en general. A ver, mm, a ver, ya Gabriela dio una respuesta, a ver, porque son moralmente buenas y transformadas. Así es. Entonces, cuando hablamos de normas religiosas, en general, todas estas normas, a ver, otra respuesta, porque favorecen a la dignidad humana. Y ahí voy. Todas estas normas religiosas te llevan a un objetivo, la dignidad del ser humano, la dignidad humana. ¿Sí? Lo que yo te voy a decir es muy importante. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, esto que se llama dignidad humana, lo tenemos todos nosotros, todos. Por lo cual, estas normas religiosas, ¿sí? Que se llaman preceptos, ¿sí? Así es, nos ayudan a tener una buena comunicación social y de aquella manera poder tener un buen entorno. Muy bien, Rosmery, excelente respuesta. Y excelente felicidades a los que han respondido. Es decir, todas estas normas que son preceptos legales, escucha bien, legales, afectan de una u otra forma como uno lo desee. Si son buenas, afecta positivamente. Si son malas, afecta negativamente, ¿verdad? Tanto en lo personal, tanto en lo que es en una institución, en las relaciones interpersonales y en las actividades cotidianas. Mira, para que entiendas cómo afectan estas normas globalmente, ¿sí? Y cuando hablamos globalmente significa de una u otra forma nos ayuda a crecer. ¿Crecer en qué? En sintonía con el otro o la otra. Y esa sintonía que está con el otro o la otra, comenzamos en casa, con papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, primos, abuelos y demás. Si nosotros no tenemos esa forma de ver, esa forma de discernir y decir, ah, tengo que ayudar, tengo que hacer, no lo vamos a hacer con el desconocido y mucho menos en la sociedad. ¿Sí? Es decir, la finalidad es que tu conducta, tu formación y tu ser sea digno, sea admirable. Y en ese sentido, las normas religiosas te dan un plus, como diciendo, yo tengo estas normas que son preceptos y si los cumplo, sabes la valoración que tienes. Y si no lo cumplo, sabes lo que también no tienes, ¿verdad? Y eso lo encontramos día a día. Y eso lo vemos cotidianamente. Hasta acá, jóvenes, ¿se entiende? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí? ¿Mm? Ojo, cuando hablamos de normas religiosas es muy distinto a la religión, ¿ah? Por si acaso, son cosas, dos puntos distintos. ¿Sí? Entonces, si yo digo o menciono cómo estas normas religiosas me dan un plus adicional en los sentidos de que familiar, colegio, universidad y sociedad, ¿cómo me sirve? Me sirve mucho. Uno, para regular la conducta o mi conducta, ¿sí? O también conocido como comportamiento. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿sí? Tiene un ámbito específico en la vida, ¿sí? Y también existen muchos tipos de normas, social, cultural, ¿sí? Político y demás, jurídica, ¿no? Y todo esto depende de qué, de que cómo yo lo tome, ¿sí? De buena forma o de mala forma, ¿verdad? Punto dos. También las normas religiosas
me ayudan, ¿sí? A mí, como persona, me da o me dice que tengo que ser una forma de autoridad religiosa. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Autoridad religiosa? Sí. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si yo no me comporto como un ser ético, moral, ¿voy a enseñar a otro? ¿Voy a enseñar a otra persona? Si yo no lo hago, un ejemplo, si yo digo, no bote la basura en el piso, y yo lo hago, entonces, ¿qué criterio existe? A ver, así es. Santiago dice se puede, en vez de, en vez es desfavorable. Muy bien, Santiago, felicidades. Así es. Entonces, a mí y a ustedes nos ayudan a qué? A tener más herramientas para movilizarnos en la sociedad. En lo jurídico, ya lo hemos visto, en lo social, ya lo hemos visto, ¿sí? En lo moral, ya vamos a ver en lo que es normas religiosas. Ojo, vuelvo a repetir, ¿qué, profesor? ¿Es bueno tener a Dios a nuestro lado? Muchísimo, ¿verdad? Así es. Muy bien, Santiago. Entonces, Santiago dice acá, porque implícitamente dejas ver que la moral no importa. Y como sabemos, la moral sí importa. E importa muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo no soy una persona moral, ¿con qué derecho llamo la atención a otra persona? Si yo digo, haz esto, la pregunta es, ¿esa persona lo va a hacer? Sí, me puede decir, sí, profesor, lo puede hacer. Pero la pregunta es, ¿lo va a hacer acorde al criterio feliz, alegre, o lo va a hacer porque lo va a hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo va a hacer por hacer o lo hace porque tiene ganas de hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, te leo, te leo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, te leo. Hacer por hacer, inclusive. Y eso lo vemos en casa, en el colegio y demás, ¿verdad? Entonces, si tú dices, sí, hazlo, pero no es hacerlo. Hazlo es que sea agradable. Es como que te digan, oye, si no haces esto, te va a suceder esto. Ah, ya, pero entonces tengo que hacer por miedo, por susto. Y así trabajamos, así es vida. ¿Qué es ustedes? ¿Es bueno eso? No, no es bueno. Por eso es importante las normas religiosas. Las normas religiosas dicen, no hagas las cosas por hacerlas. Hazlo pensando, ¿por qué lo haces? Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si lo quieres hacer, hazlo bien. Y bien significa hazlo respetando al otro y a la otra, enseñándoles, ¿sí? En primer lugar. Segundo lugar, que aprendan. Y tercer lugar, que sean ejemplos a seguir. Porque triste es que le enseñes, o triste es que tú digas, sí, gracias a mí, tú eres esto, tú eres aquello y demás. Y ustedes lo han escuchado. Entonces, y lo más triste es que muchas veces nosotros, como seres humanos, porque somos pecadores, decimos eso, ¿verdad? Entonces, en nuestra desesperación, en nuestro afán de, hablamos o decimos a veces cosas que no queremos decir y lastimamos a otra persona. Y también es eso, de que una palabra, ¿sí? Una palabra puede decir muchas cosas. Puede saber que tener tino y significa usar las normas religiosas en todo sentido. Si tú no deseas, si tú no deseas hacer mal a nadie, ¿qué significa? Tienes que ser juicioso
con lo que haces, ¿sí? Con lo que haces. Y no solamente lo que haces, sino pensándolo, reflexionando y actuándolo, ¿sí? Actuándolo. Hasta acá, jóvenes, ¿se entiende? ¿Dudas, inquietudes, se entiende? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Del 1 al 10, a ver, te leo. Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes, por favor? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? A ver, te leo. Del 1 al 10. Excelente, excelente, excelente. Entonces, jovencitos, ¿sí? En resumidas cuentas, ¿es importante este tema? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como ser humano me ayuda a crecer y darme cuenta de mi valoración. ¿Cómo qué? Como persona y sobre todo para que mi dignidad como ser humano sea cada día mejor. ¿Sí? Y cuando hablamos de mejor significa comportamiento y sobre todo personalidad. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si yo te pregunto, ¿qué entiendes por normas religiosas? ¿Qué me respondes? ¿Qué me respondes? A ver, ¿qué me respondes por normas religiosas? A ver, ¿mm? A ver, ¿qué me respondes? ¿Mm? A ver, ¿qué me respondes? ¿Qué son normas religiosas? ¿Mm? A ver, a ver, ¿qué me respondes? A ver, te leo. Son normas con aplicación moral y que determinan el actuar de una sociedad por su influencia, siendo beneficiosas por su valor. Excelente, Santiago. A ver, otra respuesta. A ver, otra respuesta, jóvenes. A ver, otra respuesta. A ver, solamente una. A ver, otra respuesta, jóvenes. ¿Mm? A ver, te leo. A ver, a ver, ¿nadie? Entonces, te enseñan buenos valores y buenas conductas y a ser respetuoso, ¿verdad? En general, te ayudan a crecer como ser humano y tener una dignidad a prueba de todo, ¿sí? Entonces, ahora, y no es un cherry, pues bueno, ahora que mañana es feriado, ¿sí? Como sabrás, te recomiendo que veas una peliculita llamada o llamada A Prueba de Fuego, ¿sí? Y si lo ves en familia, sería mucho mejor, porque esa película te enseña o nos enseña a todos nosotros cómo es o cómo tiene que ser nuestra vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y en ese sentido, y en esa sintonía tiene que ir nuestra vida, ¿sí? Hasta acá, dudas y inquietudes para poner la práctica, ¿sí? Ninguna duda, ¿verdad? Entonces, jóvenes, dicho eso, vamos a poner la práctica, ¿sí?
A ver, tómate tu tiempo. Comenzamos. Uno, ¿cuál de estas no es una característica de las normas religiosas? Dos, espacio, se refiere a una costumbre o acción social que opera para reducir las diferencias en riquezas y poner lo que sobresale de vuelta a las normas comunitarias. Tres, ¿cuál de estos no es un tipo de religión? Cuatro, ¿qué es el animismo? A ver, tómate tu tiempo. ¿Ponemos las respuestas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ponemos las respuestas? Ya, a ver, Esther, te creo, que saques 8 de 8. Vamos, Esther, vamos. Vamos, ya sácate el clavo, ya. Mucho 7 de 8. Vamos, vamos. Me dicen, ¿ya pongo? Lo pongo, ¿no? A ver, ahí están las primeras respuestas. Pasamos a al segundo bloque. 5. ¿Por qué la religión es significativa para la gente? 6. ¿De dónde viene la palabra religión? 7. Las normas religiosas deben ser. Y 8. Son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, un minuto más. ¿Sí? Entonces, ponemos las respuestas. ¿Sí? Y me dice cuánto. 5D, 6C, 7A y 8B. Honestamente, jóvenes, 8 de 8, ¿quién les ha hecho? 8 de 8, 8 de 8, ¿sí? 6, 5 de 8. ¿Qué estaba difícil? 8. Muy bien, Ruth, felicidades. Muy bien, María. Esther, muy bien, Santiago, ¿sí? Muy bien, Sofía. Muy bien. Excelentes jóvenes. Entonces, jóvenes, hasta acá. ¿Se entendió la clase? ¿Dudas, inquietudes? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, jovencitos, con la pregunta 8 se despide el profesor Jorge Sánchez y conmigo será hasta la siguiente clase, porque mañana es 30 y es feriado, por lo cual nos veremos el siguiente martes como hoy, ¿sí? Bueno, jovencitos, que tengas un bonito día y que disfrutes mañana tu feriado, que es también una norma religiosa, es decir, Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Bueno, jovencitos, conmigo se despide el profesor Jorge Sánchez nuevamente y como siempre digo, nunca te olvides, la mejor academia, ¿cuál es? En la forma virtual, la P-Rebellion. Nos vemos. Chao. A cuidarse. Chao, jóvenes. Chao. Chao. Igualmente, muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos. Chao.